Justo antes de poder casarme con el conde como deseaba, mi identidad como hija ilegítima de una familia noble quedó al descubierto. A partir de entonces pasé de ser una dama noble a una chica de pueblo a miles de kilómetros de distancia. Mis padres biológicos regentaban una tienda de tofu y mi prometido era un robusto carnicero. Aquí sentí como si de verdad hubiera vuelto a la vida. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer historias maravillosas cada día. Ahora comienza la historia. Mi matrimonio con Wu, el hijo legítimo mayor del conde de Pingyang, fue concertado desde nuestra infancia. La familia del conde de Pingyang es una prestigiosa familia, noble con grandes expectativas para su nuera. Por lo tanto, desde que tengo memoria, mi objetivo en la vida ha sido único, convertirme en una nuera digna para la casa del conde. Sin embargo, no poseía un talento innato. Bajo 10 dedos delgados, innumerables cuerdas se han roto por la práctica incansable. Tras incontables noches leyendo a la luz de la lámpara, apenas he empezado a comprender una pequeña parte de los misterios que abarcan la historia antigua y moderna. Por suerte, gracias a mi dedicación diaria, por fin me he ganado la reputación de ser la doncella más talentosa de la capital. Al segundo día de mi ceremonia de mayoría de edad, la casa del conde de Pingyang me ha enviado los regalos de compromiso. La abuela miró la lista de regalos de compromiso y suspiró: «Ay, me temo que tus días futuros no serán fáciles». Lo entendí perfectamente. Si uno se fijara solo en los escasos regalos que figuraban en la lista, sería difícil creer que fueran obsequios enviados por una familia noble de parentesco real, la hacienda de un conde. Al fin y al cabo, mi padre no es más que un funcionario civil de quinto rango. Haber conseguido un matrimonio con la hacienda de un conde, gracias a la bendición de mi abuela, ya es un golpe de suerte ancestral. ¿Qué otra cosa podía esperar? Sonreí y consolé a mi abuela, diciéndole que no se preocupara. Le dije que después de casarme con alguien de su familia, sería una buena filial con mis suegros, cuidaría bien de mi esposo y administraría bien la casa. Al fin y al cabo, todos tenemos un corazón de carne y hueso, y no creía que si trataba a los demás con sinceridad, la gente de la mansión del conde me trataría mal. Mi abuela me dio unas palmaditas en la espalda con profundo cariño, y su voz rebosaba orgullo. Mi prometida era, sin duda, la mejor chica del mundo. Ignora a todos los que dicen que te casas con alguien de una posición social superior. En mi opinión, quien se casa con mi prometida es verdaderamente afortunado. Reí tontamente y me acurruqué en los brazos de mi abuela, actuando con coquetería. Pero no podía soportar separarme de ella. Después de ese día, mi matrimonio se anunció públicamente. Estaba lista y tranquila, esperando casarme. Pero poco más de un mes antes de la boda, mi padre trajo a casa a una joven. Dijo que era la verdadera hija de la familia Jian, y que yo era simplemente la otra. Quien había sido tomada por error durante el caos del parto, el colgante de jade y la marca de nacimiento en Jianyuan me acusan silenciosamente de haber ocupado el lugar de otra persona durante todos estos años. Por fin lo entiendo. Desde niña, siempre sentí que mis padres no eran cercanos a mí, e incluso eran demasiado severos. Siempre pensé que mi padre y mi madre valoraban la decoro y no les gustaba ser demasiado afectuosos con sus hijos, y como yo iba a ser la futura señora de la casa del conde, debía seguir las reglas en todo sentido. Pero ahora entiendo que mis padres sabían desde hace tiempo que no era su hija biológica, el cuerpo de mi madre ya no era apto para dar a luz, pero no querían perder la oportunidad de formar una alianza matrimonial con la casa del conde, así que no tuvieron más remedio que aceptarme en silencio. Ahora que la verdadera hija ha regresado, naturalmente, quien se casará con alguien de la casa del conde ya no seré yo. La expresión de mi padre era fría. Todos estos años hemos sido un padre amoroso y un hijo filial, se puede considerar que hemos cumplido nuestro destino, deberías irte ya. Me dolía el corazón intensamente. ¿Acaso todos estos años de dedicación y servicio no me habían ganado un lugar en esta familia? Al día siguiente, mientras aún soñaba, mi equipaje estaba listo y me enviaron a bordo de un pequeño bote rumbo al sur. Lejos me esperaban no solo mis padres biológicos, sino también el carnicero Gao, quien había estado prometido con Jianyuan. La vida en el pueblo de Gutian era muy diferente a como la había imaginado. Mis padres tenían una pequeña tienda de tofu y antes del amanecer, ya estaban ocupados encendiendo el fuego, moliendo los frijoles y hirviendo la leche de soja. Varias veces intenté unirme y ayudar,
pero mi padre y mi madre se turnaban para rechazarme. Eres una señorita criada a los pies del emperador, ¿cómo podrías hacer un trabajo tan duro?, decía mi madre, frotándose las manos. Sí, vuelve a dormir un rato más. Parecía que cada vez que me miraban, su impotencia y culpa eran evidentes. Pero, ¿qué habían hecho mal? La vida aparentemente rica y noble que aparentaba tener no se había perdido por su culpa. Tampoco sabían que había estado viviendo con cautela en la capital. Mi familia no pudo ayudarme, así que no me quedó más remedio que aceptarlo. Un paseo por la calle fue bastante inesperado. Aunque crecí en la bulliciosa capital imperial, la vitalidad del mercado de la ciudad de Gutian me deslumbró. El joven que vendía figuras de arcilla y espino al natural, al ver mi curiosidad, me regaló una gran sonrisa y se esforzó por venderme algo. Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos. Qiang-wu, eres la futura nuera de la familia del conde. Aparecer en público y participar en asuntos vulgares del mercado deshonraría a toda la familia. Dudé unos segundos, luego saqué unas monedas de cobre de mi monedero. Pero ya no era esa persona. El joven las aceptó con gusto y me entregó la brocheta de espino al natural más grande. La señora que vendía molinillos de viento cerca, al ver mi generosidad, levantó un puñado y se acercó a mí. Señorita, mire mis molinillos. Si no giran, no paga. Cuando regresé a casa cargada de bolsas grandes y pequeñas, mis padres. Perpleja, hija, ¿piensas abrir una tienda de ultramarinos, eh? No lo entendí enseguida. Mamá le dio un codazo a papá. ¿Qué tonterías dices? Si a nuestra hija le gusta comprar cosas, que las compre. ¿Cuánto podrían costar estas chucherías? Me miró con una sonrisa cariñosa. Mientras mi hija sea feliz. El pequeño molinillo de viento estaba sobre la mesita de noche. Por la noche la luz de una vela del tamaño de un frijol iluminaba la habitación con un tenue resplandor amarillo. Apoyé la barbilla en las manos sobre la mesa y soplé suavemente hacia el molinillo. El pequeño molino giró rápidamente. Al observarlo me encontré sonriendo inexplicablemente. Así que había alguien a quien no le importaba si lo que hacía estaba bien o mal, sino solo si yo era feliz. Al día siguiente dormí hasta que desperté naturalmente antes de ir a la tienda a buscar a mis padres. Inesperadamente, un hombre corpulento fue visto hablando con sus padres dentro de la tienda. Se oían susurros de los transeúntes a sus espaldas. Ese carnicero enamorado, Xiao, por fin ha vuelto. Probablemente aún no sabe que su esposa ya se ha marchado. Se me aceleró el corazón. Así que había sido el todo el tiempo. El día que se llevaron a Xianyuan, Xiao Zun estaba de viaje. Ahora que he regresado, me entero de que mi prometido se ha ido a la capital y está a punto de unirse a la casa del conde. Al principio pensé que Xiao Zun y Xianyuan solo seguían los arreglos de sus padres y las palabras de la casamentera, pero para mi sorpresa, Xiao Zun rechazó la propuesta de mi madre de casarme con él. Por la noche mis padres me llamaron al salón principal y me contaron la situación de Xianyuan y Xiao Zun. Aunque Xiao Zun estaba solo y tenía una vida dura, era honesto y bondadoso, y trabajaba con diligencia en su negocio. Mis padres lo tenían en muy alta estima e intentaron persuadirme, diciendo que el rechazo de Xiao Zun se debía simplemente a que no podía aceptar el cambio repentino en ese momento. Si ella descubriera lo hermosa y dulce que soy, seguramente aceptaría. En ese instante sentí profundamente el misterio de la vida. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que sería rechazada por 2 hombres seguidos, jamás lo habría creído. Pero ahora, ni el heredero del conde ni el carnicero del mercado me quieren. Cariño, no estés triste, eres maravillosa. Es solo que esos hombres carecen de discernimiento. Tu padre y yo te encontraremos un buen partido, intentó consolarme mi madre. Negué con la cabeza. No se preocupen, mamá y papá, ya no deseo casarme. Durante más de 10 años, había soñado con casarme con alguien de la casa del conde y convertirme en una joven impecable de una familia prestigiosa. En tan poco tiempo, me enfrenté a un gran revés. Mis padres, a quienes consideraba mi mundo entero en realidad, me veían solo como una herramienta. En cuanto su verdadera hija regresara, podrían desecharme sin dudarlo. El hombre que consideraba mi futuro esposo podía, en un abrir y cerrar de ojos, casarse con otra como si yo nunca hubiera existido.
Todo lo que más me importaba, mirando hacia atrás ahora, no eran más que nubes pasajeras. Siendo así, entonces bien podría vivir el resto de mi vida como quisiera, libre y alegremente. El rechazo de un carnicero no es nada, de hecho admiro su sinceridad inquebrantable. Parece que cuando mis padres elegían esposo para Jian Yuan, realmente se lo tomaron en serio. Por la noche recordé que el pequeño adorno que compré durante el día se había quedado en la habitación de mis padres, así que me levanté a buscarlo. A través de la ventana, vi a mis padres sentados separados, uno en la cama y el otro en una silla. Justo cuando iba a llamar a la puerta, de repente oí la suave voz de mi madre: «Viejo, me pregunto cómo estará Ruan ahora. Ha sido una niña muy libre y alocada, y ahora que se ha ido a un lugar tan grande como la capital, no sé si la molestarán». Tras un rato mi padre suspiró suavemente: «No te preocupes, Ruan es muy lista y vivaz, seguro que le cae bien a todo el mundo en la capital. Además tiene a sus padres biológicos para protegerla, así que no la maltratarán». No sé cuánto tiempo estuve parada frente a la puerta, pero al final me di la vuelta y volví a mi habitación. «Puedes recoger tus cosas mañana». Las palabras de mis padres resonaron en mi mente toda la noche. Para ser sincera, no estaba enfadada, sino celosa y envidiosa, porque sabía que la pareja de la lejana capital, a quienes había llamado padre y madre durante más de una década, no me echarían de menos así. «Hermana, dicen que sabes leer», pensé entrecerrando los ojos y disfrutando del sol. En el jardín, la voz de una niña interrumpió mis pensamientos. Aparté la hoja que me cubría los párpados. Era una niña con coletas que sostenía un pergamino. Me miraba fijamente inmóvil. Tomé el pergamino de su mano. La página abierta contenía las reflexiones de Du Fu sobre un viaje nocturno. Las estrellas cuelgan bajas sobre la inmensidad del desierto, la luna se alza con el fluir del gran río. ¿A qué me parezco, revoloteando en el viento, a una gaviota solitaria entre el cielo y la tierra? Originalmente lo escribió para expresar un sentimiento de soledad e impotencia, pero ahora, con el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes, siente una libertad que rompe con todas las ataduras. Le pregunté: «¿Te gusta leer?». La niña asintió y dijo: «Mi madre dice que leer es bueno». Me sorprendió un poco, incluso en la capital, muchas mujeres aún no aceptan la idea de leer, y sin embargo, aquí, en este pequeño pueblo, hay mujeres como ella. La acerqué a mis piernas y le pregunté: «¿Qué pregúntate?». Quería preguntarme y le conté historias desde la gloriosa época de la dinastía Tang hasta la rebelión de Anlushan, desde el joven Du Fu hasta el anciano Du Fu. Una lágrima cayó en mi palma. Para cuando la madre de la niña vino a buscarla, nos dimos cuenta de que ya era tarde. De repente supe lo que debía hacer: deseaba ver las montañas y los atardeceres de cada tierra, cabalgar y recoger flores en busca de la libertad, y también sembrar las semillas de la literatura y los clásicos en más lugares. La vida nunca ha sido fácil para las mujeres en este mundo. Si pudiera tener algunas biografías de figuras famosas que me acompañaran en mis años restantes, tal vez me ayudarían a aliviar las dificultades que me aguardan. Después de explicarles el plan a mis padres, mi padre pareció dudar, pero siempre había oído que los hombres pueden obtener honores académicos asistiendo a la escuela, mientras que para las mujeres el énfasis está en la virtud más que en el talento. «Hija mía, sé que has visto mundo en la capital, bien versada en poesía y literatura, diferente a las chicas del campo, pero no todas pueden ser como yo». Mis padres siempre se mostraban reacios a hablar de mis experiencias en la capital, como si mi regreso fuera una deuda impagable. Que lo mencionaran esta vez demuestra lo difícil que les parece fundar una escuela para niñas, pero no. Tengo miedo. El tiempo es lo único que me sobra ahora. Si no lo logro en un mes, me llevará un año; si no lo logro en un año, me llevará 10. Para cuando llegó la cosecha del año siguiente, mi escuela para niñas abrió sus puertas oficialmente. Alquilé un patio en la bulliciosa ciudad. Mi padre, un carpintero habilidoso, fabricó personalmente decenas de pupitres y sillas para mis alumnas. El día de la inauguración, me encontré con mi vieja amiga Cici, la niña que una vez me preguntó sobre la poesía de Du Fu. Para mi sorpresa, Cici resultó ser la sobrina a la que Jiaozen había acogido, y fue Jiaozen quien la trajo aquí. Hoy ha sido bastante curioso, la verdad. Desde que llegué a Gutian, me he topado con Jiaozen varias veces, pero hoy fue la primera vez que hablamos. Me dijo que había hecho algo sin precedentes en Gutian, pero que al ser una iniciativa innovadora, el camino por delante seguramente no sería fácil.
Me advirtió que si tenía algún problema al dirigir la escuela en el futuro, no dudara en pedirle ayuda. Al ver mi admiración, Hyaozhen me dedicó una sonrisa sencilla y sincera. ¿Qué? ¿Crees que me equivoco?, pregunté. Negué con la cabeza. Simplemente me sorprende tu perspectiva tan amplia y tu mentalidad abierta. No pareces un carnicero callejero en absoluto, recordé lo que mis padres me habían dicho. Hyaozhen solo llevaba 2 años en Gutian, así que ¿dónde había estado antes? ¿Qué experiencias tenía? Un mes después, Hyaozhen volvió a verme. Mirando el enorme patio, soltó una risita irónica. Con solo 2 alumnos, ¿aún así enseñas con tanta calma y serenidad?, le pregunté. Sonreí levemente. ¿Qué importa que solo haya 2? En segundo lugar, si puedo aportar algo de color a la vida de estas 2 niñas, no habrá sido en vano. Dirigir una escuela para niñas no es fácil, la gente no acepta muy bien que las niñas asistan a la escuela. Ya esperaba que no vinieran muchas niñas, de lo contrario podría recorrer el pueblo y visitar a más familias, hablar con sus padres y así tener más alumnas. Negué con la cabeza y rechacé su amabilidad. Las creencias de la gente no se cambian de la noche a la mañana, y mis capacidades son limitadas. Solo ayudo a quienes están dispuestos a aprender. Pero Hyaozhen no era de los que obedecen sin rechistar. En privado insistía en visitar hogares con niñas en edad escolar y les ofrecía almuerzo gratis. Por cada mes completo de estudio, la niña también recibiría 1 kilo de cerdo como recompensa. Estas niñas ya eran muy pequeñas y no podían hacer mucho en casa. Ahora que se había presentado una oportunidad tan buena, los niños llenaron de inmediato todas las mesas y sillas que sus padres habían preparado. Al mediodía, observaron a Hyaozhen sirviendo la comida a los niños frente a la gran olla de hierro. No pude evitar reflexionar de nuevo, ¿en qué piensas? Después de lavar los utensilios de cocina, la hermana Hua me dio una palmadita. Me preguntaba, ¿Hyaozhen siempre ha sido tan bondadoso? Ja, rió y suspiró la hermana Li. Sin duda. Hace un tiempo el padre de Cici y yo lo encontramos en medio de una fuerte nevada. Estaba cubierto de sangre al borde de la muerte. Al principio tenía demasiado miedo para salvarlo, pero afortunadamente el padre de Cici insistió y terminamos salvando a un hombre muy bueno. ¿Y qué hay de su matrimonio con Jian Yuan? Ja, ese asunto. Huasoro pareció un poco incómoda y tartamudeó al intentar cambiar de tema. Comprendí que había más en la historia. Después de que todos los estudiantes se marcharon, le pedí a Huasoro que se quedara sola. El número de estudiantes estaba aumentando. La diferencia de edad también se está ampliando. Si les enseño el mismo contenido a todos, me temo que la capacidad de asimilación de los niños variará, pero si les enseño cosas diferentes, no puedo estar en todos lados a la vez y no podré con todo. Así que pensé, podría enseñarle primero a la hermana Hua las lecciones para los más pequeños con un día de anticipación, y al día siguiente Huasoro les enseñaría a los niños. Le daría a Huasoro un pago extra para que no interfiriera con el sustento de su familia. Huasoro me miró sorprendida. ¿Puedo?, preguntó. Claro que sí, la animé. El hecho de que tengas la iniciativa de que tu hija estudie y aprenda a leer ya te pone por delante de muchos. El contenido para niños pequeños no es difícil, y todo saldrá bien. Huasoro se sonrojó. En realidad, no fue mi idea. Es solo que Cici suele estar con Hyaozhen y ha aprendido algunas cosas de él. No me pareció mal, así que no la detuve. Así que así son las cosas. Así que aquel día en que Cici vino a preguntarme sobre poesía, debió ser obra de Hyaozhen, ¿verdad? Pasaron 2 años de esta manera. Ahora, Huasoro puede subir con confianza al estrado y enseñar a las jóvenes sobre el espíritu heroico de Levi y la visión optimista de la vida de Susie. No solo la hermana Hua, sino también algunas de las alumnas mayores pueden servirme de ayudantes, transmitiendo sus conocimientos a las más jóvenes. Poco a poco vi cómo aquellas niñas, antes infantiles y rebeldes, se volvían educadas, refinadas y elegantes en su comportamiento. De repente me preocupé de nuevo, ¿y si las acosan en el futuro? Fijé mi atención en Hyaozhen. Unos días después, se añadió un nuevo curso al programa original para las alumnas mayores, Defensa Personal Femenina. Ya lo veía venir.
Aunque Jiaozen era sencilla y diligente, su porte y forma de hablar distaban mucho de los de un carnicero común del mercado, parecía guardar muchos secretos que no podía compartir fácilmente. No tenía intención de indagar en los detalles, solo necesitaba saber que era un buen hombre y que tenía buena reputación en el pueblo. Sus habilidades marciales y su riqueza, mientras pudieran usarse para los niños, eran suficientes. Jiang Wu, me debes muchísimo, me dijo entrecerrando los ojos. Dejemos de lado las comidas de los estudiantes por ahora. Pero aunque ambos trabajamos como profesores, solo le pagas a Huasue y no a mí. No es injusto. No respondí, sino que pregunté qué clase de chica es Jiang Wu. Parecía sorprendido por mi pregunta repentina. Se me atragantó la tos y empecé a toser sin control, luchando por recuperar el aliento. ¿Por qué preguntas esto de repente? Nada, es solo que llevo unos años teniendo buena reputación en el pueblo, pero todos parecen evitar mencionar a Jiang Wu delante de mí. Yo, tengo un poco de curiosidad. De repente perdiste a la prometida a la que tanto querías. ¿Has pensado alguna vez en recuperarla? Jiaozen miró la luna, el cielo nocturno se extendía hasta el infinito, pero no había rastro de decepción en sus ojos. En cambio, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Casarse con alguien de la casa del conde es mucho mejor que casarse con un carnicero de pueblo. Tiene un futuro más brillante por delante. ¿Cómo podría interponerme egoístamente en su camino? Suspiré para mis adentros pensando en lo devoto que era. ¿Y tú?, replicó. De ser la futura nuera del conde a ser ahora la belleza del Toufu, rodeada de niños todos los días. ¿No sientes ningún remordimiento? Remordimiento, me había hecho la misma pregunta. En la capital, mi madre me castigó haciéndome arrodillar en la nieve porque mi letra pequeña no era lo suficientemente delicada. La nieve se acumuló sobre mis hombros 30 centímetros de profundidad, antes de que me permitieran regresar, aunque mis manos estaban congeladas. Aún así, tenía que practicar la escritura a diario, ni una sola hoja menos, mis comidas diarias estaban estrictamente racionadas, y por mucho que me gustara la comida, no podía comer ni un bocado extra, por cada libra que subía. Me castigaban con un día de ayuno, antes de asistir a cada banquete de la alta sociedad, me esmeraba al máximo, desde la ropa y los accesorios hasta las conversaciones y las sonrisas, temía cometer cualquier error que pudiera acarrear el ridículo de los distinguidos invitados al banquete. Perder el honor de la familia Jian también significaba perder la alianza matrimonial con la casa del conde. Pero ahora cada respiro está lleno de libertad, puedo reír y hablar como me plazca, viviendo según mis propios deseos. Aunque mi ropa y mis comidas son sencillas, la gente con la que interactúo es genuina y sincera. ¿Qué arrepentimientos podría tener? Jiang Wu, un temperamento como el tuyo es verdaderamente raro, no pudo ocultar la admiración en sus ojos, pero para mí, esas palabras significaban poco. Era simplemente una persona que se ahogaba encontrando un destello de esperanza y aferrándose a él desesperadamente. Me pregunto cómo estará Jiang Wan en la capital estos días. Con la llegada del frío y las primeras heladas, mi madre resbaló y cayó mientras molía tofu temprano por la mañana, lastimándose un hueso. Limpié su rostro con un paño y luego le llevé la comida. Mi madre sonrió con alegría en los ojos, suspirando por tener una hija tan atenta y cariñosa. De repente recordé que en la capital hubo una época en que mi madre estuvo gravemente enferma con fiebre alta. Permanecí a su lado durante días y noches, sin siquiera cambiarme de ropa, y aún así, mi madre nunca me agradeció. Ahora, con solo unos cuidados diarios, mi madre ya está profundamente conmovida. Continué lavándola con una sonrisa. Mamá, no tienes que ser tan amable con tu propia hija. Mi madre se sorprendió un poco, luego asintió con lágrimas en los ojos. Después de un rato, también tomó mi mano mientras escurría el paño. Entonces también debes prometerme que delante de ti, de tus padres, no hay necesidad de reprimirte ni fingir sensatez. Mis ojos se llenaron de calidez. Desde que regresé con mis padres biológicos, me han tratado con un cariño infinito y nunca han cuestionado ni obstaculizado ninguna de mis acciones. Sin embargo, siempre ha existido una falta de intimidad entre nosotros del tipo que comparten los parientes cercanos. Nunca esperé que el distanciamiento y la distancia de nuestros años separados finalmente se disolvieran en una mañana de invierno como esta. La habitación se llenó de calidez cuando de repente una chica de la universidad gritó que alguien me buscaba.
Resultó que Kingin, que había dejado nuestra universidad para casarse, había golpeado a su marido. De vuelta en la universidad, después de escuchar toda la historia, no pude evitar reír a carcajadas. Le repliqué a la tía Jiao, que había venido a armar lío, ¿qué hizo mal Kingin? Cuando la tía Jiao me vio reír, se enfureció aún más, respirando con dificultad. Como mujer, ¿cómo se atrevía a ponerle la mano encima a su propio hombre? ¿Qué les estás enseñando a estas chicas? Pero antes de que pudiera responder, Kingin me insultó directamente, qué mal. Llegó a casa completamente borracho, pero ni siquiera habíamos dado de comer a los cerdos, las vacas y las ovejas. Al regresar, no paró de quejarse de mi comida. Diría que fui misericordiosa al no salpicarle la cara con ese arroz hirviendo. ¿Acaso no es perfectamente natural que un hombre regañe a una mujer? Defendió obstinadamente a su hijo la anciana Jiao. Kingin resopló con una risa fría. Eso puede que sea normal para ti, pero ahora que formo parte de esta familia, tales cosas están absolutamente prohibidas. Si Jiao se atreve a comportarse como un sabelotodo delante de mí otra vez, le daré una paliza. Los ojos de Kingin se volvieron fríos al hablar, y lo decía en serio. La tía Jiao no se atrevió a decir nada por un momento. Más tarde oí que bajo la estricta supervisión e insistencia de Kingin, Jiao, trabajando diligentemente cada día y haciendo negocios con constancia, la vida mejoraba cada vez más. Habiendo presenciado los beneficios de la tenaz Kingin, la tía Jiao se volvió gradualmente más asertiva frente a su propio esposo. De alguna manera, la reputación de las mujeres de Gutian por su fuerte personalidad se había extendido por todas partes, pero esto no limitaba sus perspectivas matrimoniales, al contrario, cada vez más personas deseaban casarse con las mujeres de Gutian. No podía evitar que aquellos cuyas vidas ya estaban escritas salieran de Gutian, pero creía que en el futuro, sus hijos podrían vivir vidas más plenas, y estos niños pequeños, recitando sus lecciones en voz alta, tendrían más posibilidades para su futuro. Originalmente pensé que la vida continuaría así, día tras día, excepto por mi insistencia en no casarme, lo que me valió algunas regañinas de mis padres. El resto del tiempo era tranquilo y sin incidentes, pero un día, un hombre a caballo abrió la puerta de la academia. Era el mayordomo Bai. Me quedé helada. Desde que salí de la residencia Jian, no había vuelto a ver al mayordomo Bai. Al verlo llegar cubierto de polvo y con aspecto cansado, supe que algo grave había ocurrido. Mi mente daba vueltas, pero temblaba de miedo. ¿Está enferma la abuela?, preguntó Bai, apretando los labios y asintiendo. La anciana se está debilitando rápidamente. Antes de morir, desea verla, jovencita. No sé cómo logré llegar a casa y empacar mis cosas. Para cuando recobré el sentido, el carruaje ya había recorrido decenas de kilómetros fuera de la ciudad. Ansiosa e inquieta, obligué al mayordomo Bai a viajar día y noche, hasta que finalmente llegamos a la residencia Jian en una mañana brumosa y confusa. Mis padres estaban sentados en lo alto del salón principal. Nuestras miradas se cruzaron, pero ambos nos quedamos sin palabras. Realmente no sabía cómo dirigirme a ellos. Basta, dijo el señor Jian con un gesto cansado. Ve a ver primero a tu abuela y consuélala. Al recibir la orden, corrí apresuradamente hacia el patio de mi abuela. Los recuerdos de 15 años de mi vida volvieron a mí. Entré en casa de mi abuela con tranquilidad. Me arrodillé ante su cama y le pedí disculpas, llegué demasiado tarde. Hice que mi abuela a su avanzada edad, tuviera que esforzarse para aguantar solo por esperarme. Abuela, eres una descortesía. Mi abuela esbozó una sonrisa con sus pálidos labios y me acarició la cabeza. La vida fue difícil antes. Para ser una nuera digna de la casa del conde, soporté innumerables penurias y me esforcé por superarme. Solo mi abuela me cuidó y me quiso de verdad. Hace unos años, cuando dejé la residencia Jian, ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mi abuela antes de que me obligaran a subir al carruaje rumbo a la ciudad de Gutian. Durante estos años en Gutian, recé a la luna incontables veces, enviando lejanos deseos por la salud y la felicidad de mi abuela, pero solo pude enterrar mi anhelo en lo más profundo de mi ser. Afortunadamente nos concedieron un día más para reencontrarnos. Gracias a mi llegada, el ánimo de la abuela mejoró gradualmente y su aspecto envejecido comenzó a desvanecerse. Por ello, mi padre me pidió que me quedara en la mansión para cuidarla y acompañarla.
Aunque mi padre rara vez se involucraba en los asuntos de la casa, su reputación de piedad filial era bien conocida. Yo conocía su crueldad, pero él se preocupaba profundamente por su reputación. Sin embargo, en mi corazón, no podía soportar dejar a la abuela, así que me quedé, sirviéndole medicinas día tras día. Inesperadamente recibí una noticia sorprendente: Jian Yuan no se había casado con nadie de la familia del conde. Según Linger, quien una vez sirvió a mi lado, tras el regreso de Jian Yuan, mis padres la educaron con esmero. Sus virtudes y talentos, ya fueran musicales, ajedrecísticos, caligráficos o pictóricos, no se adquirieron de la noche a la mañana. Cuando Jian Yuan asistió al banquete de contemplación de flores ofrecido por la princesa Xianyan, su pintura de peonías fue bastante mediocre, mientras charlaba y reía con los demás. Durante el banquete preguntó con descuido sobre asuntos relacionados con la residencia del conde de Pingyang e incluso hizo algunos comentarios casuales. Todo esto llegó a oídos de la condesa, quien, unos días después, visitó personalmente a la familia Jian. En sus palabras insinuó sutilmente que Jian Yuan carecía de virtud y que sus padres no la habían educado correctamente. Ese día, mis padres supieron que la alianza matrimonial con la familia del conde estaba completamente perdida. Dejé escapar un suspiro. El mundo siempre ha sido cruel con las mujeres. Llevaba más de una década siendo cautelosa en mis palabras y acciones, y aún así, apenas cumplía con los estándares de la familia del conde. Jian Yuan se había acostumbrado a una vida de indulgencia y libertad, por lo que naturalmente le resultaba difícil adaptarse. Pero en la capital, ¿cómo podría una mujer rechazada por la familia del conde llevar una vida tranquila? ¿Acaso mi abuela no intercedió por Jian Yuan?, le pregunté a Linger. ¿Por qué logré captar la atención de la familia del conde antes que ella? Muchas damas nobles de la capital, debido a que mi abuela y la condesa viuda eran amigas íntimas desde la infancia, hicieron un pacto en su juventud para que sus hijos se casaran entre sí en el futuro. Desafortunadamente, ambas tuvieron hijos varones. Lo discutieron y decidieron que solo los nietos servirían. Para cuando llegaron los nietos, el estatus social de las dos familias ya se había distanciado demasiado. Sin embargo, ninguna de las generaciones más jóvenes se atrevió a desafiar los deseos de las dos ancianas, y así, se concertó el matrimonio entre el heredero y yo. Linger negó con la cabeza y se acercó a mi oído. El señor y la señora le han suplicado a la anciana señora varias veces, pero ella actúa como si no hubiera oído nada. Me dolió la nariz de la emoción. La abuela me está defendiendo. ¿Y qué hay de Jian Yuan ahora? Linger contó que en aquel entonces, dondequiera que iba Jian Yuan, la ridiculizaban. Era solo una chica criada en el campo, y aún así se atrevía a soñar con casarse con un conde. Sus padres se angustiaron y le dieron órdenes, exigiéndole que cultivara sus virtudes y habilidades día y noche, perfeccionando sus destrezas con diligencia. Jian Yuan fue llevada al límite. Finalmente, cuando se cortó un dedo tocando el piano, tuvo una fuerte discusión con los señores. Lo que quieren no es a su propia hija, solo una herramienta para ascender en la política. Ya basta. No quiero seguir viviendo en esta casa, exclamó Linger, imitando exageradamente a Jian Yuan. Aunque sabía perfectamente que Jian Yuan ya estaba sana y salva en la capital, no pude evitar quedarme boquiabierta. Al escuchar esto y lo que sucedió después, Linger bebió un sorbo de agua y continuó su relato. Jian Yuan preparó sus maletas varias veces deseando escapar, pero cada vez la atrapaban los sirvientes que su padre había enviado para vigilarla. Desesperada, Jian Yuan se puso un cuchillo en la garganta, amenazando a su padre para que la dejara ir. Su padre estaba furioso y conmocionado, pero sus palabras fueron gélidas. La familia Jian puede tener una hija muerta, pero jamás permitiremos que una hija inmoral huya. A partir de ahora, en la corte imperial, ¿acaso no tendré que soportar que me señalen con el dedo el resto de mi vida? Finalmente mis padres, desesperados, pensaron en mí, en aquella hija que siempre los obedecía y nunca los desafiaba. Incluso consideraron la posibilidad de traerme de vuelta desde miles de kilómetros de distancia y le comunicaron su intención a la condesa. Al oír esto, la condesa preguntó si la familia Jian la consideraba una broma o si pretendían burlarse de Pingyang. La finca del conde, la puerta de entrada de su casa, era un lugar donde Lord Jian podía permitir la entrada a quien quisiera. Los rostros de la pareja palidecieron y enrojecieron alternativamente ante las burlas.
Desde entonces, ella no se atrevió a soñar con casarse con alguien de la casa del conde. Si la casa del conde no la quería, naturalmente ninguna otra familia noble se atrevería a aceptarla. Tras 2 años de silencio, la capital olvidó gradualmente que la familia Jian tenía una hija tan recuperada. Ya nadie mencionaba a Jian Yuan en los banquetes. Mientras ella no asistiera a ellos, Jian Yuan se adaptó poco a poco a la vida allí. Este año, su padre decidió casarla con un erudito de su preferencia. Quizás las damas nobles sentían demasiada curiosidad por la historia del intercambio de identidades entre ella y Jian Yuan. Incluso los artistas que creaban libros ilustrados comenzaron a inventar historias sobre nosotros dos. Pronto, tanto Jian Yuan como yo recibimos invitaciones de la princesa Xianyan para asistir juntos al banquete de primavera. Mi primer encuentro con Jian Yuan tras regresar a la capital fue precisamente en ese banquete. Jian Yuan llegó antes que yo. Cuando llegué estaba rodeada de gente. Escuché en silencio durante unos instantes. Cada palabra estaba cargada de sarcasmo. El rostro de Jian Yuan ya estaba enrojecido por la ira, pero se contuvo. Supongo que sus años en la capital le habían enseñado eso. No era como Gutian, una sola palabra imprudente podía ofender a alguien con quien no podía permitirse tener problemas. Su marido acababa de entrar en la lista de pretendientes. Cualquier persona en el banquete con un comentario casual podía arruinar el futuro de su marido. ¿Cómo se atrevía a montar en cólera? Pero ya no tenía reservas y no podía soportarlo más. Señorita y señorita Hugh, han pasado años, ambas están aún más radiantes. Todos se giraron y me vieron de pie detrás de ellas. Tras un momento de silencio, recordé que yo también había formado parte de su círculo social. Jiang Wu, es hora de que cambies la forma en que te diriges a nosotros, me recordó en voz baja una antigua amiga. En efecto, habían pasado varios años. Las jóvenes de antes debían de ser ahora jóvenes señoras en sus respectivas casas. Sin embargo, tras tanto tiempo fuera, ya no podía asociar los nombres con los rostros, ni me molestaba en distinguirlas. Jiang Wu oyó los comentarios de la multitud y también me vio. La mirada que se dirigía a mí era sumamente compleja. Nos miramos fijamente a través de la multitud durante un largo rato. Dicen que sois la verdadera y la falsa, pero no os parecéis en absoluto, resonó la voz de la princesa Xianyan, interrumpiendo las risas y el murmullo de la multitud. Me giré para mirarla y junto a ella, estaba otra persona, el heredero de la casa del conde de Pingyang, Hugh Yu, mi antiguo prometido. Hacía años que no nos veíamos. El heredero, antaño gentil y refinado, ahora lucía un ceño fruncido por el cansancio. Y con el paso del tiempo, solo después de regresar a la capital supe cómo, durante esos últimos años, el heredero había seguido al general Wei Bei en el ejército. En el campo de batalla, se ganó mérito tras mérito en el fragor de la batalla. Incluso sin estos logros, confiando únicamente en sus conexiones reales y su título heredado, Hugh podría haber despreciado fácilmente a todos en la capital. Sin embargo, se sentía incómodo con esa gloria inmerecida. Se había ganado su reputación a través del derramamiento de sangre en el campo de batalla, silenciando a todos los críticos. No pude evitar admirarlo. Al pensar en esto, de repente me di cuenta, resulta que el hombre con quien tanto me esforcé por casarme no era solo una cara bonita e inútil. Desafortunadamente, los designios del destino no están bajo nuestro control. Después del banquete, Jian Yuan me apartó para hablar en privado, tal vez por nuestra conexión especial. Aunque solo era nuestro segundo encuentro, no nos sentíamos como extraños. Me preguntó cómo estaban mis padres en Gutian, y le respondí con detalle, diciéndole que no se preocupara. Le pregunté cómo era la vida en la capital y si realmente era infeliz. Tenía una forma de llevarla de vuelta a Gutian. Pero al ver el cariño y la admiración que desbordaba por su esposo en su rostro, y luego acariciarle el vientre con ternura, supe la respuesta: Jian Yuan había encontrado sus propios lazos. Ya no era la Jian Yuan de Gutian. Después de hablar con ella, tomé un sendero con la esperanza de irme temprano, pero inesperadamente, alguien me bloqueó el paso. Me quedé un poco atónito e hice una reverencia a Hugh Yu. Él levantó la mano para indicarme que me levantara. Durante mi campaña pasé por un pequeño pueblo y oí que allí había una escuela para niñas, dirigida por una dama noble de la capital. A los chicos del campamento militar les pareció gracioso, así que fueron a escondidas a... Mira, adivina qué, señorita Jian.
Un ligero revuelo surgió en mi corazón. Cuando vivía con la familia Jian, otros, por respeto a la casa del conde, me enviaban invitaciones con frecuencia. Hyu Yu y yo también nos habíamos cruzado varias veces en diversos banquetes, sin embargo, por decoro y reputación, nunca habíamos hablado a solas. Si Hyu Yu me hubiera visto en Gutian, me habría reconocido sin duda, pero no lo mencionó entonces. ¿Por qué entonces saca a relucir estos sucesos del pasado hoy? No entendía sus intenciones, así que guardé silencio y no respondí. El compromiso con Jian Wan se canceló a petición mía a mi madre. Levanté la vista confundida. Pensaba que el motivo de este matrimonio era el orgullo de la condesa, que no podía tolerar que alguien con defectos entrara en la casa del conde, pero nunca esperé que fuera Hyu Yu. ¿Y tú, Jiang-wu? ¿Estás casado? No sé si es por sus años en el ejército, pero Hyu Yu ahora habla tan directamente. Mi corazón dio un vuelco. Puede que sienta algo por mí, o si aún no. Lo interrumpí. Si aún no. ¿Acaso el heredero pretende casarse conmigo? Captó el sarcasmo en mis palabras, arqueó una ceja y replicó, ¿crees que no puedo hacerlo? Vine a la capital esta vez solo para ver a mi abuela y no tenía intención de causar problemas innecesarios, así que se lo dejé claro. Negué con la cabeza. No es que crea que el heredero no pueda hacerlo, sino que incluso si te casas conmigo, ¿qué beneficio me reportaría? La expresión de Hyu Yu era fría y severa. ¿Acaso crees que la hacienda del conde no es digna de ti? Por supuesto que no. En el pasado fui cautelosa en mis palabras y acciones, y solo gracias a la estrecha amistad entre nuestras dos abuelas tuve la fortuna de llamar la atención de la hacienda del conde, pero el mundo está lleno de dificultades y el camino por delante es largo. ¿Quién puede garantizar que no cometeré un error imprudente en el futuro? Para entonces mi abuela habrá fallecido. ¿Quién me protegerá del abandono de la herencia del conde? Incluso si no me abandonan, tú, el heredero, eres noble y valioso. Una vez que te canses de mí y tomes 3 o 5 concubinas, mis padres, atados por su orgullo y estatus, no me defenderán. Solo me convertiré de nuevo en el hazmerreír de la capital. Al oír esto, Hyu Yu quedó momentáneamente atónito, luego soltó una risa impotente. Nunca pensé que yo, Hyu Yu, resultaría ser un pozo de fuego en el que nadie se atrevería a saltar. Sonreí levemente. No hay necesidad de que el joven amo sea tan modesto. Mis ambiciones están en otra parte, pero hay muchas jóvenes que lo admiran. Hyu Yu agitó la mano, indicando que no era necesario halagarlo. En ese momento las intenciones de todos estaban bastante claras, yo no era con quien estaba decidido a casarse. Sin embargo, unos años de vida tranquila y despreocupada en el campo me han hecho algo diferente de las mujeres que lo rodean hoy. Quedó momentáneamente cautivado, arrepentido de haber estado a punto de casarse conmigo, lo que derivó en el inexplicable cariño que siente hoy. Pero en unos días, recapacitará, no soy la mujer adecuada para él. Claro que él tampoco es a quien mi corazón anhela. En tan solo unos meses, me he cansado de la vida en la capital, deseo escapar desesperadamente. Pero, ¿qué hay de la abuela? ¿Cómo podría soportar separarme de ella? Tras dar vueltas en la cama toda la noche, fui temprano a la mañana siguiente a presentar mis respetos a la abuela. Le pregunté si estaría dispuesta a acompañarme a Gati en la ciudad, y le expresé mis sentimientos. La abuela es mayor y no debería tener que viajar, pero después de estos últimos días juntos, he comprendido que ya se ha vuelto indiferente al futuro, y está lista para aceptar la muerte en cualquier momento. También se ha cansado de la hipocresía y la crueldad que, tras años de búsqueda de fama y fortuna en la capital, Gutian, bendecida con montañas pintorescas y aguas cristalinas, y un clima agradable, es el lugar perfecto para pasar los últimos años en paz. Con mi atención, confío en poder hacer que la vida de mi abuela sea más tranquila y cómoda. Sin embargo, me preocupa que la gente sea reacia a abandonar su pueblo natal, después de todo, mi padre es hijo de mi abuela. ¿Podrá ella separarse de su hijo y marcharse con una nieta como yo? Les envié una carta a mis padres con antelación. Cuando el carruaje que nos llevaba a mi abuela y a mí llegó a las afueras de Gutian, los vi saludando y esperándonos a lo lejos. Y al ver su calidez sencilla y sincera, la abuela esbozó una sonrisa de felicidad. «Buah. Con razón eres mucho más feliz viviendo aquí». Me tomó la mano y me dio una suave palmadita.
Le devolví el gesto. Abuela, de ahora en adelante serás tan feliz aquí como yo. Después de que mi abuela descansara unos días, la llevé a mi academia. Durante mi ausencia, la hermana Hua, Hyozun y las pequeñas maestras habían organizado las clases diarias con esmero. La abuela asintió satisfecha, felicitándome por no haber desperdiciado lo aprendido. Por la noche me llamó a su habitación y abrió una de mis maletas. Dentro el brillo de las joyas y los tesoros me deslumbró. La abuela sonrió radiante y me tocó la nariz juguetonamente. ¿Qué pasa?, pregunté, embelesada ya por semejantes cosas. Abuela, eres realmente rica, exclamé. La abuela soltó una carcajada. Dijo que durante los años que dirigí la escuela, seguramente había gastado casi toda la plata que traje de la residencia Jian. Lo que más le falta ahora es tiempo, y lo que menos le falta es dinero. Estaba dispuesta a usar ese dinero en esas chicas que aún tenían un futuro prometedor por delante. Abuela, se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que detrás de ese dinero no faltaba el cariño sincero de mi abuela, pero sobre todo, su bondad y profunda compasión. Deseo usar mis habilidades para ayudar a incontables jóvenes. No llores todavía, hija, tu abuela aún tiene algo que preguntarte, dijo, secándome las lágrimas. Al oír la seriedad en su tono, me aparté de su abrazo y me incorporé, concentrando mi atención. ¿Qué relación tienes con esa Jiaozen? Una sonrisa pícara brilló en los ojos de mi abuela. Me sonrojé al instante. Nunca esperé que incluso a su edad, mi abuela fuera tan curiosa. ¿Qué clase de relación podría haber? Evité su mirada con fastidio. No intentes engañarme. Aunque soy mayor, tengo la mente clara. La forma en que él eres diferente lo veo claramente. Al verme bajar la cabeza sin responder, mi abuela suspiró. En efecto, han pasado años desde la última vez que nos vimos. Mi nieta ha crecido y se ha distanciado de su abuela. Si hay cosas que no quieres decir, no te obligaré, abuela. Guer no lo ha hecho, respondí apresuradamente. En este mundo, la única persona con la que siempre seré completamente sincera es mi abuela. Entonces deberías explicármelo bien. Sé que Jiaozen siente algo por mí, y tampoco me opongo a él, pero sus orígenes y su pasado son un misterio. Tiene demasiados secretos que no me ha contado. Ahora solo deseo vivir mi vida con la ligereza de las nubes y el agua que fluye. Si él no me habla de ello, no preguntaré. La vida ya es bastante difícil, no quiero forzarla, mi abuela asintió mostrando comprensión. Con mi experiencia y conocimiento, aún podía ver la diferencia entre Jiaozen y la gente que lo rodeaba. ¿Cómo podía mi abuela, con tanta experiencia en la vida, no ver que bajo la apariencia rústica de Jiaozen se escondía otra persona? Pero no pudo evitar aconsejarme, si te das cuenta de que esto es un atolladero, debes salir de él cuanto antes. No inviertas demasiadas emociones, porque solo cuando quieras irte te darás cuenta de que ya estás atrapado. El cariño que dos personas sentían antes se ha herido innecesariamente. Esa noche di vueltas en la cama, las palabras de mi abuela resonaban en mi corazón. La vida seguía su curso con la misma tranquilidad de siempre. El día del doble 9, llevé a los niños de la universidad a subir la montaña en las afueras de Gutian. El aire otoñal era fresco y revitalizante, bajo el cielo azul, las hojas doradas revoloteaban como mariposas. Jiaozen, después de jugar un rato con los niños, vino a buscarme y tras sentarse a mi lado, hizo aparecer mágicamente un ramo de flores silvestres. Detrás de él, las flores silvestres, vibrantes y coloridas, reflejaban la sonrisa de Jiaozen. La tía florista dijo que a todas las chicas les encantan las flores, así que también te traje un ramo. Al verlas, una oleada de valentía me invadió sin razón aparente. Jiang-Wu, sé valiente una vez más, tu vida debe ser tuya. Tomé las flores y miré a Jiaozen, que estaba frente a mí. Jiaozen, solo te lo preguntaré una vez, ¿me ocultas algún secreto? La sonrisa de Jiaozen se congeló al instante. Una suave brisa sopló. Conté mentalmente los segundos. Jiaozen, solo te doy esta oportunidad. Si el destino no nos une, que así sea. Suspiré y le devolví las flores a Jiaozen. En ese caso, Jiaozen, seamos simplemente aldeanos comunes y corrientes de ahora en adelante. Wu, dijo Jiaozen a mis espaldas, te lo contaré todo.
Hacía tiempo que me había dado cuenta de que Hiaozhen no era de fiar. Proveniente de un carnicero, jamás habría imaginado que fuera el hijo del emperador, dijo Hiaozhen con una sonrisa amarga. Wu, si tienes miedo y ya no deseas estar cerca de mí, no te lo reprocharé. Jamás habría imaginado que ambos estaríamos en la capital por aquel entonces. No tenía ni idea de que la corte estuviera ya plagada de intrigas impredecibles. Hiaozhen era un simple príncipe, pero había llegado a un punto en que ya no lo toleraban. Su madre, la consorte Hui, para salvarle la vida, lo inscribió en la campaña militar. Con la ayuda de aliados de confianza de su clan materno dentro del ejército, fabricaron la ilusión de que había muerto en batalla. Aún así, durante varios años después de su muerte, siguió siendo perseguido. Solo cuando la familia de su tía Hui lo salvó por casualidad cesó la persecución, quizás sus enemigos por fin se habían convencido de su muerte. Solo entonces dejó de vivir huyendo. Cuando la hermana Hui lo rescató, su rostro estaba cubierto de llagas supurantes. Aprovechó la oportunidad para buscar un remedio casero que alterara su apariencia, cambiando por completo su aspecto. Comió carne grasa a propósito para engordar mucho. Con un delantal atado a la cintura y un cuchillo de carnicero en la mano, por fin tenía una nueva identidad. Gutian era un pueblo pequeño y remoto con pocos funcionarios o nobles que lo visitaran. Hiaozhen por fin podía vivir una vida estable. ¿Y tu matrimonio con Jian Yuan? Pregunté a continuación. Ah, esto. Hiaozhen se sonrojó. Lo que no sabían era que el motivo era aún más ridículo. En ese momento Jian Yuan estaba lavando ropa en el río cuando resbaló y cayó al agua. Como no sabía nadar bien, gritó aterrorizada. Hiaozhen pasaba por allí y se lanzó al agua para rescatarla. No se imaginaba que salvar a la chica. Eso significaba hacerse responsable de ella, proteger la reputación de Jian Yuan y tener una razón legítima para quedarse en Gutian. Hiaozhen aceptó la propuesta de matrimonio de mis padres, pero inesperadamente a Jian Yuan no le gustó en absoluto. Para escapar del matrimonio, Jian Yuan empacó sus pertenencias y huyó de Gutian. Sin embargo, en el camino se encontró con mi padre, que estaba de viaje de negocios. Al ver el colgante de jade y la marca de nacimiento de Jian Yuan, mi padre dedujo inmediatamente que era su hija perdida. Así se desarrolló la historia. Al verme absorto en mis pensamientos y en silencio, Hiaozhen se puso algo ansioso. Buer, ¿qué estás pensando?, preguntó. Me reí entre dientes. Ya no eres el príncipe de la capital, y yo ya no soy la hija legítima de la familia Jian. Olvidemos todo eso por completo. De ahora en adelante tú eres Hiaozhen, el carnicero, y yo soy Jian Yuan, el de la academia. Tú sacrificas cerdos, yo enseño, y juntos trabajaremos duro para vivir felices con la abuela, el padre, la madre y los niños. Como si no esperara que yo resolviera su problema. Con tan solo unas palabras Hiaozhen quedó atónito, pero después de un momento, de repente estalló en carcajadas. Al ver lo alegre y feliz que estaba, no pude evitar reír también. Habiendo visto prosperidad y riqueza, superado grandes tormentas y desafíos, finalmente el viaje de la vida, incluso a la deriva, que se parece, todavía podemos ser un par de correlimos libres, vagando entre el cielo y la tierra. Finalmente tenía una nueva identidad. Gutian era un pueblo pequeño y remoto con pocos funcionarios de alto rango o nobles que lo visitaran. Hiaozhen por fin podía vivir una vida estable. ¿Y tu matrimonio con Jian Yuan? Pregunté a continuación. Ah, esto. Hiaozhen se sonrojó. Lo que no sabían era que el motivo era aún más ridículo. En ese momento Jian Yuan estaba lavando ropa junto al río cuando resbaló y cayó al agua. Como no sabía nadar bien, gritó aterrorizada. Hiaozhen, que pasaba por allí, se lanzó al agua para rescatarla. No se imaginaba que salvar a la chica significaría hacerse responsable de ella. Para proteger la reputación de Jian Yuan y tener una razón legítima para quedarse en Gutian, Hiaozhen aceptó la propuesta de matrimonio de mis padres. Pero inesperadamente a Jian Yuan no le gustó nada. Para escapar del matrimonio, Jian Yuan empacó sus pertenencias y huyó de Gutian. Sin embargo, en el camino se encontró con mi padre, que estaba de viaje de negocios. Al ver el colgante de jade y la marca de nacimiento de Jian Yuan, mi padre dedujo inmediatamente que ella era su hija perdida, y así se desarrolló la historia. Al verme absorta en mis pensamientos y en silencio,
Xiaozun se puso algo inquieto. «Buer, ¿en qué piensas?», preguntó. Solté una leve risita. «Ya no eres el príncipe de la capital, y yo ya no soy la hija legítima de la familia Jian. Olvidemos todo eso por completo. De ahora en adelante tú eres Xiaozun, el carnicero, y yo soy Jian Yuan de la academia. Tú sacrificas cerdos, yo enseño, y juntos trabajaremos duro para vivir felices con la abuela, el padre, la madre y los niños». Como si no esperara que yo resolviera su pesado pasado con tan solo unas palabras, Xiaozun quedó atónito. Tras un instante estalló en carcajadas. Al ver lo alegre y feliz que estaba, no pude evitar reír también. Habiendo conocido la prosperidad y la riqueza, superado grandes tormentas y desafíos, finalmente el viaje de la vida, aunque a la deriva, ¿qué se parece? Todavía podemos ser un par de correlimos libres, vagando entre el cielo y la tierra. Finalmente tenía una nueva identidad. Gutian era un pueblo pequeño y remoto con pocos funcionarios de alto rango o nobles que lo visitaran. Xiaozun por fin podía vivir una vida estable. ¿Y tu matrimonio con Jian Yuan?, pregunté a continuación. Ah, esto. Xiaozun se sonrojó. Lo que no sabían era que el motivo era aún más ridículo. En ese momento Jian Yuan estaba lavando ropa junto al río cuando resbaló y cayó al agua. Como no sabía nadar bien, gritó aterrorizada. Xiaozun, que pasaba por allí, se lanzó al agua para rescatarla. No se imaginaba que salvar a la chica significaría hacerse responsable de ella. Para proteger la reputación de Jian Yuan y tener una razón legítima para quedarse en Gutian, Xiaozun aceptó la propuesta de matrimonio de mis padres. Pero inesperadamente a Jian Yuan no le gustó nada. Para escapar del matrimonio, Jian Yuan empacó sus pertenencias y huyó de Gutian. Sin embargo, en el camino se encontró con mi padre, que estaba de viaje de negocios. Al ver el colgante de jade y la marca de nacimiento de Jian Yuan, mi padre dedujo inmediatamente que ella era su hija perdida, y así se desarrolló la historia. Al verme absorta en mis pensamientos y en silencio, Xiaozun se puso algo inquieto. «Buer, ¿en qué piensas?», preguntó. Solté una leve risita. «Ya no eres el príncipe de la capital, y yo ya no soy la hija legítima de la familia Jian. Olvidemos todo eso por completo. De ahora en adelante tú eres Xiaozun, el carnicero, y yo soy Jian Yuan de la academia. Tú sacrificas cerdos, yo enseño, y juntos trabajaremos duro para vivir felices con la abuela, el padre, la madre y los niños». Como si no esperara que yo resolviera su pesado pasado con tan solo unas palabras, Xiaozun quedó atónito. Tras un instante estalló en carcajadas. Al ver lo alegre y feliz que estaba, no pude evitar reír también. Habiendo conocido la prosperidad y la riqueza, superado grandes tormentas y desafíos, finalmente el viaje de la vida, aunque a la deriva, ¿qué se parece? Todavía podemos ser un par de correlimos libres, vagando entre el cielo y la tierra. Jian Yuan empacó sus pertenencias y huyó de la ciudad de Gutian. Sin embargo, en el camino se encontró con mi padre, quien estaba de viaje de negocios. Al ver el colgante de jade y la marca de nacimiento en Jian Yuan, mi padre dedujo de inmediato que era su hija perdida. Así se desarrolló la historia. Al verme absorto en mis pensamientos y en silencio, Xiaozun se inquietó un poco. «Buer, ¿en qué piensas?», preguntó. Me reí entre dientes. «Ya no eres el príncipe de la capital, y yo ya no soy la hija legítima de la familia Jian. Olvidemos todo eso por completo. De ahora en adelante tú eres Xiaozun, el carnicero, y yo soy Jian Yuan de la academia. Tú sacrificas cerdos, yo enseño, y juntos trabajaremos duro para vivir felices con la abuela, el padre, la madre y los niños». Como si no esperara que resolviera su pesado pasado con tan solo unas palabras, Xiaozun quedó atónito. Tras un momento estalló en carcajadas. Al ver lo alegre y feliz que estaba, no pude evitar reír también. Habiendo conocido la prosperidad y la riqueza, superado grandes tormentas y desafíos, finalmente el viaje de la vida, incluso a la deriva, ¿a qué se parece? Todavía podemos ser un par de correlimos libres, vagando entre el cielo y la tierra. Jian Yuan empacó sus pertenencias y huyó de la ciudad de Gutian. Sin embargo, en el camino se encontró con mi padre, quien estaba de viaje de negocios. Al ver el colgante de jade y la marca de nacimiento en Jian Yuan, mi padre dedujo de inmediato que era su hija perdida. Así se desarrolló la historia.
Al verme absorto en mis pensamientos y en silencio, Hyaozun se inquietó un poco. «Buer, ¿en qué piensas?», preguntó. Me reí entre dientes. Ya no eres el príncipe de la capital, y yo ya no soy la hija legítima de la familia Jian. Olvidemos todo eso por completo. De ahora en adelante tú eres Hyaozun, el carnicero, y yo soy Jian Yuan de la academia. Tú sacrificas cerdos, yo enseño, y juntos trabajaremos duro para vivir felices con la abuela, el padre, la madre y los niños. Como si no esperara que resolviera su pesado pasado con tan solo unas palabras, Hyaozun quedó atónito. Tras un momento estalló en carcajadas. Al ver lo alegre y feliz que estaba, no pude evitar reír también. Habiendo conocido la prosperidad y la riqueza, superado grandes tormentas y desafíos, finalmente. El viaje de la vida, incluso a la deriva, ¿a qué se parece? Todavía podemos ser un par de correlimos libres, vagando entre el cielo y la tierra.